Saludos jóvenes. Ahora vamos a presentar el tercer video acerca del tema del cemento y vamos a abordar en él dos temáticas. Primero, la fabricación del cemento de una manera sucinta para que forme parte de su cultura general. Simplemente no se les va a preguntar nada de esto en el examen. Y una segunda parte destinada a estudiar los tipos de cemento, y aquí sí hay algunos aspectos que están siendo recalcados, están subrayados en las diapositivas y en el texto también, para que ustedes puedan estudiarlas, recordarlas y poder aplicarlas en su momento. Se trata de algunos tipos de cemento que, por ser los que tenemos en nuestro mercado, son de especial importancia. Bien, en cuanto a la fabricación del cemento, se trata de un proceso industrial, ¿no?, que requiere inversiones muy importantes, por supuesto, porque se basa en infraestructuras bastante complejas, como las que van a ver de manera resumida aquí. Y aquí tenemos fotografías de las diferentes plantas de cemento de nuestro país. En primer lugar está la planta de Biacha, ¿no?, que es la planta más antigua, como se ha explicado ya en un video anterior. Luego tenemos la planta del Puente en el departamento de Tarija. Tenemos la planta de Misa en Oruro, que actualmente no está funcionando, como hemos dicho ya. Tenemos la planta de Warnes, que solamente es una molienda de clínker, no se produce clínker propiamente dicho. Se encuentra obviamente en la localidad de Warnes, en el departamento de Santa Cruz. Tenemos aquí la planta de Cobose en Irpa, en el departamento de Cochabamba, que es digamos, una de las pocas plantas que no está bajo el control de Sobose, es una cooperativa de cemento. Luego tenemos la planta de Itacamba. Ustedes saben ya los antecedentes de esta fábrica, que es la única que produce un cemento con filler calizo. Y tenemos la planta de Fancesa en el departamento de Chuquisaca, ¿no?, en las afueras de la ciudad de Chuquisaca, justamente donde están los restos de huellas de dinosaurios en un enorme farallón de piedra caliza. Pues ahí está ubicada la planta de cemento Fancesa y a su lado está localizado ahora un museo, ¿no?, justamente para mostrar esos restos de fósiles de dinosaurios que existen. O bueno, no restos de fósiles de dinosaurios, sino esos restos con huellas de dinosaurios que existen en esa localidad. Bien, muy resumidamente podemos mostrar aquí el esquema, uno de los esquemas que vamos a mostrarles, donde se muestran las materias primas que son previamente preparadas, trituradas primero y molidas después, para entrar en un proceso de homogeneización mediante los hilos de homogeneización. Entonces el material es intensamente mezclado para luego pasar a unos dispositivos que se llaman precalentadores o ciclones, ¿no?, que generalmente contienen 5 etapas de precalentamiento, para entrar ya a la boca del horno, donde se produce la cocción de ese polvo bien homogenizado y precalentado, ¿no? Los precalentadores tienen la función de administrar mejor la energía y hacer que ya a la entrada del horno se tenga una temperatura bastante elevada. En el horno se produce la cocción, la clinkerización, es decir, la formación de un lecho fluido, como se les ha dicho, para la formación del silicato tricálcico. Una vez que se ha formado ese silicato tricálcico como componente principal del clinker, entonces debe haber un enfriamiento muy rápido, ¿no?, del producto resultante, del clinker. Y una vez que ese clinker ya está frío, recién puede pasar a la molienda final con el yeso, que es el regulador de fraguado que ustedes ya conocen, y además las adiciones eventuales que se puedan introducir, ya sean pusolanas o filler calizo. Y una vez que se ha molido ese clinker con el yeso y las adiciones, entonces se procede a guardar el producto resultante, que ya es cemento, para su empaque y para su despacho. Aquí tienen ustedes otra imagen, esta es bastante interesante, es una imagen de la Fábrica Nacional de Cemento Fancesa, ¿no?, donde pueden ver aquí desde el principio la extracción de la piedra caliza de esos farallones con huellas de dinosaurios, y después se va describiendo en detalle todo el proceso que siguen ellos, que es muy parecido al que acabamos de ver en la anterior diapositiva, ¿no? Pueden analizarlo con un poco más de detalle si ustedes desean. Bien, entonces, en primer lugar está el proceso de explotación de las materias primas, ¿no?
la caliza, que es la materia prima principal, como se ha dicho ya en la definición de cemento, que está constituida por rocas bastante duras que deben ser explotadas generalmente por voladura. Y las arcillas, que pueden tener diferentes tipos de acuerdo a la composición química, que generalmente son rocas blandas que se extraen con cargadores y bulldozers, ¿no? Entonces, principalmente la caliza es triturada posteriormente en unos dispositivos especiales, en unas máquinas que van triturando los pedrones grandes hasta convertirlos en piezas de más o menos 1 o 2 pulgadas de diámetro, ¿no? Aquí tienen ustedes una imagen, una fotografía que muestra los camiones introduciendo piedra caliza en la fábrica de Biacha. Este suministro de materia prima es permanente en la fábrica para poder tener una producción continua. Luego tenemos la homogenización, las materias primas deben ser bien mezcladas, porque imaginen ustedes, por ejemplo, que yo empiezo a traer caliza de otro origen, entonces puede ser que la composición química sea un poquito diferente, y esto va a hacer que sea necesario homogeneizar el material para tener un polvo crudo homogéneo, ¿no? De manera que no hayan diferencias entre un polvo producido a cierta hora y otro producido un poquito más tarde. Entonces esas materias primas homogenizadas se transportan para ser luego dosificadas en el momento de hacer la elaboración del polvo crudo. Ahí tienen ustedes la caliza, que como hemos dicho es carbonato de calcio. En sus formas más puras se llaman calcita. Y generalmente esas rocas contienen alrededor de 85 hasta el 98% de carbonato de calcio y algo de impurezas de arcilla y de sílice, ¿no? Su color generalmente es gris y su peso específico varía entre 2.6 a 2.8. Ya vamos a hablar más acerca de esto del peso específico de las rocas y de las piedras. Y tenemos también las arcillas, que son diversos materiales que están constituidos por silicatos principalmente, pero también por aluminatos y ferroaluminatos. Entonces, esta arcilla es la que proporciona el sílice principalmente y en menor medida el aluminio y el hierro, y la caliza es la que proporciona la cal. Entonces pueden haber también otros materiales correctores, como es el caso de la bauxita, el caolín, que es un tipo de arcilla también, las areniscas, los yesos también pueden entrar como materiales correctores en algunos casos. Se tiene el mineral de hierro, que en los hechos es un tipo de arcilla con alto contenido de hierro y a veces incluso con adición de óxido de hierro intencional para que sirva de fundente, ¿no? La principal función de este mineral de hierro, que es una de las arcillas que se utiliza en la fabricación, es la de contribuir para la formación de la fase líquida a una temperatura menor. Aquí tienen ustedes una imagen de la Fábrica Nacional de Cemento Francesa, donde, como pueden ver, la piedra caliza es almacenada en unos depósitos especiales, ¿no? Esta piedra caliza ya está triturada en tamaños de 1 a 2 pulgadas para luego procederse a la molienda y a la formación del polvo crudo. Aquí tienen ustedes otras imágenes. Esta primera imagen es de la fábrica Yura. Esta otra es de Cobose y esta de aquí abajo de Biacha, donde pueden ver cómo se amontona la piedra caliza, ¿no? En enormes promontorios que luego son arrastrados con este tipo de equipos, ¿no? Que se llaman escarificadores. La función de estos equipos es obtener material de todas las alturas, ¿no? De aquí, del tope y también de la parte baja, a manera de rastrillo, se arrastra en todo el material de todo lado para poder tener una muestra permanentemente homogénea del material que se ha traído. Una vez que ya se han transportado las materias primas, las calizas y las arcillas, entonces se realiza el diseño de la mezcla, de la harina o del polvo crudo, si se quiere, ¿no? En base a la composición química que tienen esos materiales, entonces hay ingenieros que especializados en esto, generalmente ingenieros químicos, que son los que hacen el diseño de las mezclas para producir una materia prima ideal, ¿no? La composición química de esta harina es la que ustedes pueden ver aquí, que se trata preponderantemente de calcio, ¿no? Que viene de las calizas. Tiene sílice también en una proporción importante y en menores proporciones aluminio y hierro. Como ustedes estarán identificando ya, estos son los compuestos químicos que van a formar los componentes del clinker después de que este salga del horno. Entonces, la molienda del polvo crudo, o la harina cruda si quieren,
se produce en molinos especiales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un molino vertical que a manera de un batán, espero que ustedes todos sepan lo que es un batán, ¿no? Muele el polvo crudo en la parte de abajo aquí. En este otro caso se trata de un molino de bolas, ¿no? Donde se mete el polvo crudo y se hace dar vueltas de manera que estas bolas de acero empiezan a moler el material por impacto y frotamiento. Una vez que ese polvo ha sido preparado, dosificado adecuadamente por personal competente, entonces ese material es transportado y aprovechando algunos de los gases calientes que se generan en el horno, empieza a homogeneizarse por un lado y precalentarse, ¿no? Entonces, en estos hilos de homogeneización, como se llama, se va introduciendo aire por la parte de abajo, de manera que esa harina sea fuertemente soplada, digamos, para que se tenga un movimiento continuo y permita garantizar la homogeneización del material. Aquí tienen ustedes el ejemplo de los hilos de homogeneización de francesa. Generalmente las construcciones más grandes que se ven en las fábricas de cemento son precisamente estos hilos de homogenización. Aquí en la imagen de la derecha pueden ver ustedes un esquema del funcionamiento donde se está metiendo aire por la parte de abajo, de manera que se produzca un flujo de aire que vaya mezclando ese polvo crudo que ha sido previamente preparado, ¿no? Con las materias primas que hemos mencionado ya. Entonces, una vez que el polvo ha sido bien homogeneizado, entonces se pasa a los ciclones o precalentadores, que generalmente, como les dije, son 5 etapas, ¿no?, de precalentamiento, y el polvo entra a unas temperaturas relativamente bajas y ya aquí abajo puede llegar a cerca a los 500 grados centígrados, ¿no? Entonces, de esta manera, o incluso más, ¿no?, puede llegar incluso hasta 800 grados centígrados en algunos casos. Esto se realiza para aprovechar los gases que salen del horno, de manera que esa energía no sea desperdiciada, sino que se utilice para ir precalentando el polvo crudo antes de entrar a la cocción propiamente dicha. La cocción propiamente dicha se realiza en estos hornos, que son con tubos de acero largos que dan vueltas, y el precalentamiento entonces en estos precalentadores o ciclones, que como les digo nos permiten ir absorbiendo la energía que sale del horno para ir precalentando el polvo crudo que ha sido previamente homogeneizado. Aquí tienen ustedes dos vistas de los precalentadores, tanto de la fábrica francesa como de la fábrica Yura en la ciudad de Arequipa. Y ahí tienen ustedes imágenes de dos hornos, ¿no? En la parte izquierda el horno de francesa, que como ven es un cilindro metálico largo que da vueltas, y en la parte derecha tienen el horno de la fábrica Yura en Arequipa, también en el Perú. Fíjense que una vez que el material ha salido del horno, este se recibe en unos enfriadores, debe ser rápidamente enfriado, o sea, el clinker que está produciéndose a una temperatura de 1400, 1450 grados centígrados, debe ser rápidamente enfriado para evitar que se pierda silicato tricálcico. Ese enfriamiento rápido nos permite mantener el silicato tricálcico, pero requiere todo un sistema de refrigeración que nos permite obtener ese objetivo, ¿no? Pueden ver aquí ustedes como en este caso se está dando vueltas aquí en un cilindro metálico y lo que ven ustedes ahí ya es el clinker. De la misma forma aquí abajo tenemos ya un clinker producido, ¿no? Aquí ven ustedes unas bolitas de clinker que están recién salidas del horno. El clinker tiene un color gris, ¿no?, como pueden ver aquí, y son unas bolitas a manera de confites porque en el horno se producen mediante rotación, ¿no? El horno va rotando y entonces va generando estas bolas que conocemos al final como clinker, que en realidad no es otra cosa que el cemento ya. Es prácticamente el alma del cemento. Aquí solo hay que añadirle un poco de yeso y las adiciones para tener la bolsa, el polvo embolsado que conocemos. Aquí tienen ustedes unas imágenes muy ilustrativas de la forma en que durante mucho tiempo, inclusive ahora en parte sabemos, se ha almacenado el clinker en la fábrica de Viacha. Fíjense, estas diapositivas son del año 96, ¿no?, es decir, más de 20 años atrás. Y pueden ver ustedes como aquí este clinker que ha estado a la intemperie está siendo fuertemente contaminado, ¿no? En este caso por el hielo,
la nieve, ha nevado aquí encima del clinker. Entonces imagínense ustedes cómo eso va a afectar a la calidad de este clinker, porque en la medida en que se entre en contacto con el agua, ya mucho de esto va a reaccionar, ¿verdad? Y entonces se va a perder la efectividad como aglomerante, porque el clinker que está en la superficie aquí de estos promontorios y que ha entrado en contacto con el hielo, del granizo o de la nevada, entonces ya no va a servir prácticamente. Y en esta imagen de la derecha se puede ver cómo el polvo, la arcilla, que ha sido levantada del camino a los alrededores de la fábrica, está también contaminando fuertemente el clinker. Este clinker contaminado con polvo obviamente va a tener mucho menos calidad y va a dar lugar a un cemento con menos prestaciones, ¿no? Con peores prestaciones, si se quiere. Aquí tenemos una imagen de la forma correcta de almacenar el clinker. Esta fotografía es de la fábrica de Yura. Y como pueden ver aquí en este ambiente, en este inmenso galpón, ellos almacenan ahí su clinker. Entonces, en este caso, el clinker estaba debidamente protegido. Lo que sucede en el horno no lo necesitamos ver con mucha profundidad, pero más o menos ocurre lo siguiente, ¿no? Aquí se tienen unas temperaturas que están alrededor de los 450, 500, 800 grados centígrados en esta parte, y la temperatura va aumentando hasta los 1400, 1500 grados centígrados aquí, y se van formando las fases que conocemos, ¿no? Primero el silicato bicálcico, y luego cuando se forma el lecho fluido, cerca de los 1500 grados centígrados, se forma el silicato tricálcico, ¿no? Entonces, en la medida en que este horno va dando vueltas, se va formando el clinker para la fabricación del cemento. Una vez que ese clinker ya se ha formado, entonces debe ser inmediatamente transportado a un lugar de enfriamiento, ¿no? El enfriamiento puede ser por diferentes procesos, pero debe hacerse de manera muy acelerada una vez que se ha formado el clinker y el silicato tricálcico que se quiere. Entonces, a partir del óxido de calcio que viene de la piedra caliza como material base, ¿no? Se van formando con el aporte de sílice, aluminio y hierro que viene de las arcillas, ¿no? Que viene a ser la parte ácida si quieren, siendo la piedra caliza la aportante de la parte básica. Entonces se van formando los compuestos que ya conocemos, el silicato tricálcico o alita, el silicato bicálcico, pelita, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico, ¿no? Esos son los 4 compuestos principales del clinker, como ustedes saben ya, y se van formando a partir de la piedra caliza, que es la materia prima principal, y luego los diferentes tipos de arcilla, que son los que aportan el sílice, el aluminio y el hierro. Hay muchos factores que afectan la calidad del clinker, ¿no? Simplemente aquí los vamos a esbozar para que tengan ustedes una idea, ¿no? Por un lado está la composición mineralógica de las materias primas. Estamos hablando de las calizas, las arcillas y los eventuales correctivos que se puedan utilizar. Depende también de la composición química y la granulometría de la harina, es decir, la finura de molido, la distribución del tamaño de partículas. Dependen de los tratamientos térmicos, la temperatura de combustión, la velocidad de calentamiento, la formación de la fase líquida, de los eventuales contaminantes, por ejemplo, las cenizas del carbón en caso de que éste se utilice como combustible, la cantidad, composición, finura, la atmósfera en el horno si es oxidante o reductora, la cantidad de harina alimentada, la cantidad de carbón si es que se usa como combustible también, la operación estable o inestable del horno, y otros factores más, ¿no? Algunos factores, por ejemplo, el atascamiento en las tolvas dice que puede dar lugar a falta de homogeneidad en la materia prima. Y otra cosa que ocurre también es que cuando el horno está realizando la cocción, se empieza a formar una costra de material en todas las paredes. Y entonces de vez en cuando tiene que acercarse ahí un operario y con un cañón dispara perdigones al interior del horno para conseguir que se desprenda ese material que se ha ido pegando a las paredes y vuelva a generarse la formación de las bolitas de clinker. Entonces, una vez que se tiene el cemento, el clinker del horno, ya se puede proceder a la molienda, ¿no? El clinker, entonces, es un mineral artificial que está formado por
óxido de calcio en un 62 a 66%, óxido de sílice en un 20 a 22%, óxido de aluminio del 5 al 7% y óxido de hierro en 3 al 4%, ¿no? Estos son los que constituyen los 4 minerales que ya conocemos: silicatos bicálcico y tricálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. El yeso, por su parte, es el material que va a entrar para regular el fraguado, en otras palabras, para neutralizar la reacción inmediata del aluminato tricálcico, y se trata de un material constituido principalmente por sulfato de calcio dihidratado. El sulfato de calcio dihidratado tiene diversos nombres minerales, ¿no? Entonces se trata de la gipsita, el alabastro, la selenita, esos distintos tipos de sulfato de calcio dihidratado se pueden utilizar como corrector de fraguado o como regulador de fraguado. Aquí tienen ustedes una fotografía de uno de los promotores de yeso usado en la fábrica de Bianca. Luego tenemos las adiciones, que ya son conocidas por ustedes. La pusolana es la principal de ellas, es un material silicio, en primera instancia, con algo de aluminio, que por sí solo no tiene propiedades hidráulicas, pero cuando es finamente molido y en presencia de humedad, es capaz de reaccionar con el hidróxido de calcio, que es un producto de la hidratación de los silicatos de calcio, que ya conocen ustedes, para formar compuestos cementantes resistentes que conocemos como tobermorita o silicatos cálcicos hidratados. Puede tratarse también de pusolanas artificiales, es el caso de las cenizas volantes, que en inglés se llaman fly ash, que son un subproducto de centrales termoeléctricas que utilizan carbón pulverizado como combustible. Puede tratarse de las escorias, de las que hemos hablado ya, generalmente escorias de altos hornos, que están formadas por calcio, hierro y aluminio, o tratarse de otro tipo de pusolanas artificiales, como es el caso de las cenizas de cáscara de arroz, producidas por la calcinación de la cáscara de arroz, que aporta sílice en estado amorfo en una proporción mayor al 90%. Aquí pueden ver ustedes unas fotografías de promontorios de pusolana en la parte izquierda aquí de la fábrica de Biaccia. Estas pusolanas son muy nuestras, en el camino a Oruro se puede ver mucho de este material de color rosado, anaranjado, y está lleno ese tramo de promontorios de pusolana. Y aquí en la fotografía de la derecha vemos los depósitos pusolánicos de la fábrica de Yura en el Perú. Entonces, una vez que el clinker ya ha sido preparado y el yeso y las pusolanas o las eventuales adiciones que se puedan utilizar, entonces se procede a la dosificación de estos materiales. El yeso tiene que ser aportado en pequeñas cantidades, la pusolana en función de las características que se quiera para el cemento, ¿no? Si se pone más pusolana, entonces la resistencia a edades tempranas va a caer y se van a tener ciertas consecuencias que vamos a analizar también un poquito más adelante, ¿no? Y entonces se procede a la molienda del clinker junto con el yeso y la pusolana. Esto, aquí en este pequeño esquema pueden ver ustedes cómo está entrando el clinker, el yeso, y aquí falta que digan las adiciones, ¿no? Que pueden ser pusolana, filler calizo, escorias de altos hornos, como hemos visto, y entonces esa molienda, bueno, ese aporte de esos materiales entra a la molienda, un molino, generalmente un molino de bolas horizontal, y luego el producto resultante ya es el cemento propiamente dicho, ¿no? Se puede tener aquí un sistema para recolectar el material que no ha sido suficientemente molido para que vuelva otra vez a ingresar al molino. Aquí pueden ver ustedes dos fotografías que muestran el molino antiguo de la planta de Biaccia y en la parte derecha tienen el molino de la fábrica Yura también. Y aquí tienen una pequeña animación donde pueden ver cómo el material está siendo molido por unas bolas de acero en la medida en que ese cilindro giratorio empieza a dar vueltas, ¿no? Entonces, una vez que el cemento está listo, se procede a empacar generalmente en bolsas de 50 kilogramos, ¿ya? Aunque no exclusivamente. El cemento Yura, por ejemplo, se solía empacar, creo que lo hacen todavía, en bolsas de 42.5 kilos. Entonces, ese empaque pueden ser en bolsas individuales o pueden ser en big bags, como se llaman también, sacos grandes, y debe ser almacenado de una manera también adecuada en estos llamados pallets, generalmente de madera o de plástico, para evitar que haya
exceso de humedad y que se produzca prehidratación del material. Debe haber suficiente circulación de aire, ¿no?, alrededor de esto, y no debe haber humedad. Obviamente tampoco debe entrar humedad de afuera. Y aquí tienen ustedes una fotografía que muestra, esto es también de la planta de Yura, que muestra cómo todo el sistema de control de la producción está digitalizado, ¿no? Entonces existen softwares especiales que nos permiten ir controlando uno a uno los pasos del proceso de fabricación que acabamos de describir. No necesitamos entrar más en detalle sobre esto, pero esperamos con esto haberles dado una visión de lo que es el proceso de fabricación del cemento, ¿no?, partiendo de las materias primas, que como hemos visto son calizas y arcillas, hasta llegar a la cocción y producción de clínker, y luego a la molienda de ese clínker mezclado con yeso para regular el fraguado y con las adiciones que se puedan utilizar, generalmente en nuestro caso puzolanas. Bien, ahora vamos a entrar a la segunda parte de este video, donde vamos a hablar de los tipos de cementos, ¿ya? Hemos descrito aquí varios tipos de cementos, pero nos vamos a concentrar en el primero de ellos, el cemento Portland puzolánico, ¿ya? Este cemento Portland puzolánico tiene especial interés para nosotros porque es el cemento que más abunda en nuestro medio. Pueden haber también cementos puzolánicos cuando el contenido de puzolana es mayor al 40%. Vamos a hablar un poco acerca de los cementos blancos, los cementos de albañilería, el cemento aluminoso, que es una cosa bastante curiosa e interesante, los cementos de escorias y los cementos expansivos. Entonces, en primer lugar, hablando ya de los cementos Portland con puzolana, he subrayado aquí con negrillas. De la misma forma está esto subrayado en el texto para que ustedes estudien detenidamente estas propiedades, ¿ya? Esto también se les va a preguntar en el examen. Es necesario que ustedes conozcan a detalle las propiedades de los cementos Portland con puzolana. Repito, son cementos con contenidos de puzolana menores al 40%. Esto lo habíamos visto ya en la tabla de clasificación de los cementos, ¿no?, la tabla de la norma nacional, la NB011. Entonces, es necesario que recuerden esto y cuando se les pregunte quiero que por favor me describan todas estas propiedades. No es suficiente con que me describan una o dos de ellas, ¿no? Deben describirme todas porque estas son las características completas de los cementos con puzolana. Por un lado, desarrollan menor calor al fraguar, ¿no es cierto? Esto lo hemos dicho ya, y se debe a que para que pueda actuar la puzolana, primero tienen que reaccionar los silicatos cálcicos. Tienen que reaccionar con el agua y formar hidróxido de calcio. Y recién cuando se ha formado este hidróxido de calcio y hay presencia de humedad, entonces la puzolana comienza a actuar y forma también los silicatos cálcicos hidratados. Entonces, por esta razón, son cementos adecuados para hormigonar en tiempos calurosos y para grandes masas, ¿no? En tiempos calurosos, el calor del ambiente puede ocasionar problemas, porque ustedes saben, si hay mucha hidratación, si hay mucho calor de hidratación, perdón, y al mismo tiempo el tiempo es muy caluroso, entonces la temperatura puede subir demasiado. Entonces, cuando se tiene tiempo caluroso o se vacían grandes masas, ¿no?, el caso de grandes cimentaciones, muros de contención, etc., entonces en esos casos es conveniente usar cementos con puzolana. Son de manera general más resistentes a los agentes agresivos, agentes químicos como sulfatos, aguas ácidas, aguas puras, etc., generan menos daño en los cementos con puzolana porque, como ustedes saben, por un lado, la puzolana reacciona con hidróxido de calcio, que es el compuesto vulnerable, además requiere la presencia de agua para esta reacción y nos permite neutralizar el compuesto ese que es tan vulnerable a la acción de otros agentes. Por otro lado, reducen la expansión producida por la reacción de los álcalis. Cuando hemos hablado de los componentes secundarios del cemento, los óxidos de sodio y potasio, a los que hemos llamado álcalis, hemos visto que estos reaccionan con áridos reactivos, generalmente las andesitas, las calcedonias, tridimitas, etc. Esos áridos que son muy comunes en nuestro medio tienen la propiedad de reaccionar con estos álcalis y formar compuestos expansivos que pueden ser muy dañinos para el hormigón endurecido. Entonces, un cemento con puzolana reduce la propensión a esta reacción y las expansiones consecuentes. Entonces, en general, los cementos Portland con puzolana son más impermeables que los cementos Portland puros, ya que las reacciones puzolánicas van llenando los huecos dejados por el agua en exceso. Como hemos visto, por razones de trabajabilidad se suele poner mayor cantidad de agua de amasado que la que se requiere y el agua que sobra sale y deja huecos.
Además, por su misma forma, las plaquetas hexagonales que conforman el hidróxido de calcio generan huecos a su alrededor, ¿ves? Entonces la puzzolana viene, reacciona con ese hidróxido de calcio para formar compuestos compactos y resistentes y de esa manera tiene un doble efecto rellenador de huecos. Estos cementos tienen bajas resistencias iniciales. Esa es una cosa muy importante de hacer notar, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, las resistencias iniciales vienen de la tobermorita que se genera con la reacción de los silicatos y el agua. Y recién después, cuando se ha generado hidróxido de calcio y la puzzolana ha entrado en acción, recién entonces aparecen los efectos de la puzzolana en la resistencia. O sea, estos efectos de la puzzolana en la resistencia son tardíos. Por eso dice aquí a largo plazo, ¿no? Incluso estas resistencias pueden ser mayores que las de los cementos Portland sin adición, pero a largo plazo. Entonces, en rigor, es más justo evaluar a los cementos con puzzolana a edad mayor, porque las reacciones son más lentas. Y eso se traduce en menor generación de calor al fraguar y en resistencias iniciales más bajas. Ahora, de manera general se puede decir que debido a que tienen una mayor finura, pueden requerir más agua de amasado, ¿no? Porque su finura es mayor, como hemos visto por lo explicado anteriormente, y esto aumenta además la retracción hidráulica. Entonces, otra cosa importante que no está dicha aquí es que requieren un curado más cuidadoso, ¿no? Necesitan un aporte de agua más prolongado y cuidadoso. ¿Por qué? Porque la reacción puzzolánica requiere de la presencia de humedad. Entonces, por todo lo que acabamos de decir, estos cementos son adecuados para obras en contacto con el agua, ¿no? Son muy adecuados para todo lo que son canales, presas, tuberías, cimentaciones, depósitos de agua, obras en contacto con el agua en general. Esto, por favor, recuérdenlo y recuerden esta diapositiva anterior donde hemos descrito las propiedades de los cementos con puzzolana, ¿no? Y en su caso, sean ustedes capaces de comparar estas propiedades con las propiedades de los cementos que no tienen puzzolana. Otra cosa importante que hay que decir, y no está enfatizada aquí, pero quisiera que ustedes la anoten, por favor, es el hecho de que en vista de que el hidróxido de calcio o portlandita, que es generada en la hidratación de los silicatos, en vista de que esa portlandita genera un ambiente básico que protege al acero de refuerzo del hormigón, entonces fíjense que cuando la puzzolana reacciona con ese hidróxido de calcio, el ambiente es menos básico, menos alcalino. Entonces, si bien esto aumenta la impermeabilidad y protege contra agentes agresivos, pero reduce también la defensa que tiene el acero de refuerzo en ese ambiente básico. ¿Ya? Entonces, si se hace una comparación entre un cemento sin puzzolana y un cemento con puzzolana, se puede decir que el cemento con puzzolana va a tender a generar hormigones donde el acero de refuerzo se va a corroer más rápidamente. ¿Sí? Repito, entonces, en vista de que la puzzolana reacciona con el hidróxido de calcio, esto va a hacer que haya menos protección para el acero de refuerzo. ¿Sí? Entonces ese sería un aspecto negativo y es un aspecto importante porque tiene que ver también con la durabilidad. Pero obviamente ya aquí estamos hablando del hormigón armado, ¿no es cierto? Porque es la armadura la que se ve afectada por esa falta de protección que se produce por la reacción de la puzzolana con el hidróxido de calcio. Bien, de todas maneras, si tienen alguna pregunta con relación a esto, siempre pueden hacerlo. Entonces, repitiendo, estos cementos son adecuados para canales, presas, tuberías, cimentaciones, etc. Todas las obras en contacto con el agua. Muelles, por ejemplo. Tienen una mayor durabilidad que los cementos Portland puro, pero tardan más en adquirir resistencia y requieren un curado más cuidadoso y prolongado. Otra cosa que volvemos a mencionar es que reducen también la protección que brinda el ambiente básico al acero de refuerzo del hormigón. El uso de estos cementos se ha generalizado en nuestro país porque representan un importante ahorro de energía. Si ustedes se ponen a pensar, la industria cementera es una de las más contaminantes. ¿Por qué? Porque al calcinar la piedra caliza, ustedes se darán cuenta, la piedra caliza está compuesta por calcio, óxido de calcio y óxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces, ese dióxido de carbono, CO2, es uno de los gases más contaminantes y se desprende en el proceso de calcinación de la piedra caliza.
Entonces, la industria cementera genera mucho dióxido de carbono y el dióxido de carbono es uno de los principales gases que han producido el efecto invernadero que produce la contaminación por un lado y por otro lado el calentamiento global. ¿Ya? Podemos decir que al añadir puzzolana al cemento estamos contribuyendo con un material más barato, un material que no entra al horno y por lo tanto estamos contribuyendo a la reducción de contaminación y a la reducción de costo también, ¿no? Porque como hemos dicho ya, la puzzolana no entra al horno, es un material que se muele crudo junto con el clinker. Los cementos puzolánicos que no los vamos a desmenuzar mucho porque tienen propiedades parecidas a las que hemos visto ya, con contenidos de puzolana entre 30 y 55%. Y de la misma forma que antes, las puzolanas pueden ser naturales, pueden ser artificiales, etc. Y tienen las mismas características que los portland con puzolana, pero más acentuadas debido a que hay mayor cantidad de puzolana. Los cementos de escorias de altos hornos están constituidos por escorias de altos hornos y generalmente aparecen en las industrias siderúrgicas, ¿no es cierto? Entonces, donde hay altos hornos que producen lo que se conoce como arrabio o hierro cochino, que es el primer hierro que se utiliza para la fabricación del acero, entonces ahí se van generando unos desperdicios que se llaman escorias y que se originan en los minerales que contienen el hierro en este caso, y esas escorias se utiliza más o menos en un 80% y se les añade otros compuestos, como el caso del sulfato de calcio anhidro, yeso anhidro, entre un 10 y un 15%, y cal o cemento portland en una proporción hasta el 5%. Entonces, estos cementos tienen propiedades especiales y obviamente que vienen a ser un subproducto de la industria siderúrgica, ¿no? La industria del acero. Desarrolla menos calor en la hidratación, tienen más lento desarrollo de resistencias, tienen buena resistencia a los agentes agresivos como es el caso de las aguas ácidas y las aguas puras, exigen más agua de amasado, requieren un curado más cuidadoso y prolongado. Fíjense que en general se puede decir que muchas de sus propiedades son parecidas a los cementos con adición de puzolana. Los cementos blancos son cementos portland especiales porque tienen bajos contenidos de óxidos de hierro y manganeso. Entonces, esto los hace más caros porque tienen menos fundentes, ¿no? Se utilizan generalmente para fabricar morteros y hormigones con coloraciones claras. Queremos decir elementos arquitectónicos prefabricados, pueden ser baldosas, postes de señalización, revestimientos protectores, decorativos, balaustradas, etcétera, etcétera. Todos esos elementos, o también emboquillados en baños con azulejos, ¿no es cierto? Todas esas aplicaciones donde se prefiere un cemento de coloración blanca son las que se satisfacen con este tipo de material. En nuestro país, los cementos blancos que hay en el mercado son cementos de importación. Generalmente se trae cemento blanco de la Argentina, del Brasil, de México, inclusive el cemento tolteca es uno de los que se suele ver en el mercado. Pero, repito, son cementos portland que tienen las mismas propiedades que un cemento portland común, pero tienen coloraciones claras. Por esto son materiales más caros, pero en cuanto a sus propiedades son similares a las de los cementos portland. Luego está el cemento aluminoso. Este es un cemento diferente al cemento portland. Se fabrica a partir de piedra caliza también, pero con un fuerte componente de aluminio, es decir, mineral de aluminio, que generalmente se conoce como bauxita, o en otras palabras, la bauxita es el mineral de aluminio más común. Entonces, estos cementos durante un tiempo en la historia fueron muy populares. Inclusive se pensó que iban a desplazar al cemento portland, estamos hablando de más o menos hace un siglo atrás, porque proporcionaban elevadas resistencias iniciales, eran cementos refractarios, esto quiere decir que resisten muy bien las altas temperaturas, expansivos, requieren un poco más de agua para la hidratación, tenían mayores resistencias a los agentes agresivos y estaban conformados principalmente por aluminatos, aluminato monocálcico, aluminato tricálcico, etc. Pero se descubrió que presentan una acentuada pérdida de resistencia con el tiempo en ambientes cálidos y húmedos. Esto ha ocasionado colapsos de edificaciones y estructuras hechas con este cemento en Europa, en España especialmente hay muchos ejemplos de esto,
porque resulta que no se sabía que al transcurrir el tiempo, cuando había ambientes cálidos y húmedos, entonces se producía una nueva reacción química en el interior de la masa ya endurecida, transformando los tipos de aluminatos y desprendiendo agua. Entonces, esta reacción tardía con desprendimiento de agua generaba huecos. Y esos huecos generados en el interior de la masa endurecida resistente, como ustedes podrán comprender, son fatales porque pierden resistencia. Entonces, esa es la razón por la que ahora el cemento luminoso ya no se utiliza más que con fines refractarios, es decir, para soportar elevadas temperaturas como material, por ejemplo, para el revestimiento de hornos industriales. Los cementos de albañilería son cementos muy comunes en otros medios. Han habido varios intentos de introducir cementos de albañilería en nuestro medio, pero sin mucho éxito, ¿no? Y hasta ahora, incluso hace poco tiempo, hemos visto que Yura, por ejemplo, está tratando de introducir algunos de sus cementos de albañilería en nuestro mercado. Pero es una cosa con la que hay que tener cuidado, porque se trata de cementos especiales y, como su nombre lo indica, destinados a albañilería. ¿Qué quiere decir esto? Destinados a morteros, ya sea morteros para hacer tabiques o morteros para revestimiento, es decir, obras de albañilería. Estos cementos en general son mezclas de cemento Portland con cal hidratada para darle plasticidad, y se usan generalmente, como les decía, para hacer morteros por su plasticidad y gran estabilidad de volumen, que son aportes de la cal, y las aplicaciones son las que hemos dicho, ¿no? Enlucidos, revestimientos, tabiquería, pero tienen menores resistencias. Es decir, estos cementos no son estructurales, no se pueden usar para hacer elementos de hormigón armado, elementos de hormigón estructural. ¿Por qué? Porque sus resistencias están en el orden de los 10, 15 megapascales, ¿no? En general se trata de cementos con altas proporciones de cal para tener propiedades especiales y no son estructurales. A veces se han dado casos de que han intentado introducir estos cementos en el mercado y como se llamaban cementos, ¿no? La gente piensa que cemento es cemento y entonces han utilizado esto con fines estructurales y eso puede ser muy peligroso. ¿Ya? Vamos a hablar un poco más adelante acerca de algunos de estos tipos de cementos con aditivos que están circulando en el mercado nacional. De eso vamos a hablar cuando hablemos un poco de morteros y también cuando hablemos de los nuevos materiales en la construcción. De momento lo vamos a dejar así. Existen también cementos expansivos, que son cementos de fraguado y endurecimiento rápido y se basan en la formación tardía del sulfoaluminato de calcio hidratado, la etringita, que ustedes ya conocen, que se expanden en forma controlada después del fraguado, es decir, durante la etapa inicial del endurecimiento, para no producir fisuras en el hormigón. Entonces deben tener una expansión controlada. En algunos casos se utilizan estos cementos para hacer volar rocas, digamos, ¿no? Si se va a construir una carretera y se ha encontrado un promontorio rocoso, entonces se suelen hacer huecos, se introduce este cemento expansivo y se espera para que de manera silenciosa el cemento empiece a endurar y empiece a expandirse. Y esa expansión puede ser suficiente para romper las rocas, ¿no? Puede utilizarse también para hacer las bases de maquinarias industriales, puede utilizarse para rellenar fisuras o grietas en las rocas, para hacer presas o para hacer canales o para hacer otro tipo de obras. Entonces tiene bastantes aplicaciones y como hemos visto se basa en la formación tardía de etringita y se fabrica generalmente mezclando yeso y aluminato cálcico. Se usa, repito, en todas las ocasiones donde se requiere rellenar espacios y anular los efectos de la contracción hidráulica, que como sabemos es una propiedad del cemento. Vamos a hablar un poquito más de algo que ya habíamos abordado antes, los cementos Portland, los diferentes tipos de cemento Portland, de acuerdo con la norma norteamericana ASTM 650. Entonces, como ustedes ya saben, tenemos ahí el cemento tipo 1 en letras romanas, que es el cemento Portland normal. Fíjense que en Estados Unidos hay unos cementos paralelos, digamos, a cada tipo, que son los cementos, en este caso, 1A, 2A, 3A, como van a ver. Y se trata de cementos Portland normal con aire incorporado. Y uno se preguntará, ¿por qué puede interesar tener aire incorporado?
Bueno, resulta que el aire incorporado proporciona mayor trabajabilidad porque funciona son burbujas pequeñas de aire, ¿no? Que funcionan como rodamientos y aumentan la laborabilidad de las mezclas. Además, interrumpen los capilares causados por la exudación. Si los canales que ha dejado al agua al exudar, es un proceso que ustedes ya conocen, entonces si esos canales encuentran estas bolitas de aire incorporado, entonces primero tienen que llenarlas y después recién pueden continuar su ascenso. Entonces, de esta manera, el incorporar aire nos permite reducir un poco la exudación. Y además, proporcionan cámaras de expansión para absorber el aumento de volumen ocasionado por el agua al congelarse. O sea, cuando el agua entra por los canales de la exudación y se congela, como ustedes saben, al congelarse aumenta su volumen en un 9 o 10% y esta expansión puede ser muy dañina en el interior de la masa endurecida. Entonces, si existen estas bolitas de aire incorporado intencionalmente, entonces esas bolitas pueden servir como cámaras de expansión para absorber la expansión del agua congelada. Entonces, como ven ustedes, esto del aire incorporado tiene muchos beneficios. Obviamente que no se puede utilizar en grandes cantidades, tienen que ser cantidades pequeñas, no estamos hablando de porcentajes del 1, 2, 3% de aire incorporado para proporcionar aspectos que mejoran la durabilidad. Fíjense que estos cementos van a tener menos resistencia, pero van a tener más durabilidad. Entonces, en ciertas aplicaciones son más recomendables que los cementos sin aire introducido. Luego tenemos el cemento tipo 2, que como ustedes ya saben, es un cemento con moderado calor de hidratación y moderada resistencia a los sulfatos. Existen los dos tipos, que son cementos con cantidades de aluminato tricálcico entre 5 y 7%. Están también los cementos 2A, que son cementos con moderado calor de hidratación o moderada resistencia a los sulfatos con aire incorporado, ¿no? Están los cementos tipo 3 con elevadas resistencias iniciales, eso quiere decir contenidos de silicato tricálcico mayores al 50%, y el cemento 3A con aire incorporado. Luego están también los cementos tipo 4 y tipo 5, que como ustedes ya saben son cementos de bajo calor de hidratación para el caso del cemento tipo 4 y cementos resistentes a los sulfatos para el caso del cemento tipo 5. Aquí tienen ustedes la principal tabla para el control de calidad de los cementos Portland según la STMS 150. Fíjense que esto se trata de cementos Portland puros, ¿ya? Estos no tienen adiciones. Y aquí pueden ver ustedes sus especificaciones y entre ellas está la finura. En este caso sí, para los cementos Portland puros, fíjense que las normas STM especifican estos valores de finura. Aquí los números se deben a que están en otras unidades, ¿no? Están en las mismas unidades que hemos utilizado nosotros. Recuerden que nosotros hemos utilizado centímetros cuadrados por gramo. En este caso, las unidades son metros cuadrados por kilogramo. Luego está la expansión en autoclave y las resistencias, ¿no? Las resistencias mecánicas a diferentes edades, como pueden ver aquí, y el tiempo de fraguado. Fíjense también que en esto del tiempo de fraguado solamente se dan especificaciones para el tiempo inicial de fraguado. No menos de 45 minutos ni más de 375 minutos, que equivalen aproximadamente a 7 horas. No vamos a profundizar más, la intención es que ustedes tengan esto en su texto y en su momento puedan consultar para comparar estas especificaciones con las otras de los cementos mezclados. Aquí tenemos la clasificación de la norma STM de los cementos mezclados, que es la STM C595. Estos pueden ser cementos binarios, es decir, cementos en los que se mezclan dos componentes, clinker o cemento Portland, con escoria de altos hornos, con pusolana o con filler calizo. Pueden haber los cementos tipo 1S, que son los que tienen escorias, los cementos 1P, que son los que tienen pusolana, como ustedes ya conocen, o los cementos 1L, que son los que tienen filler calizo. ¿Sí? Esta L viene de limestone, piedra caliza. Y ahí tienen ustedes especificaciones en cuanto a los contenidos. Pueden haber cementos ternarios, eso quiere decir que son cementos que tienen 3 componentes, ¿no? Y aquí pueden leer ustedes con calma las composiciones que tienen que tener esos cementos, ¿no? Hay algunas restricciones que son indicadas en las normas para las composiciones de estos cementos ternarios. Aquí tienen ustedes las tablas, esta es la tabla de los requisitos físicos para esos cementos. En todo caso, nuestros cementos tendrían que compararse con estos cementos mezclados. Y fíjense aquí, para el caso de la finura, no hay una especificación, ¿no?
simplemente hay una letra A y vemos lo que dice en esa letra A. Dice, se deben reportar tanto la finura con el tamiz 325 como la superficie específica Blaine. No dan valores a cumplir. Simplemente dicen, esto se debe reportar para la homogeneidad de molienda. No es como un requisito de calidad. Porque como ustedes saben, las adiciones distorsionan la finura. En este caso también tenemos aquí información sobre la expansión, tenemos información sobre el tiempo de fraguado y las resistencias mecánicas. Aquí están los requisitos físico-mecánicos también de los cementos especiales. Fíjense que en este caso son cementos con adiciones, pero con bajo calor de hidratación, alta resistencia inicial, resistencia a los sulfatos, moderada resistencia a los sulfatos, etc. No vamos a entrar más en detalle, ustedes pueden estudiar esto con más calma si así lo desean. Finalmente tenemos la clasificación de los cementos según otra norma, la STMC 1157, que es una norma que clasifica los cementos por su desempeño. Fíjense, aquí no interesa, no hay restricción en cuanto a los constituyentes, sino que se clasifican simplemente por sus propiedades, ¿no? Hay los cementos GU de uso general, HE de elevada resistencia inicial, HS, MS, MH, LH, etc. ¿Y por qué les estoy poniendo esto aquí? Porque resulta que la fábrica Yura comercializa en algunas ocasiones en nuestro mercado un cemento HE. Si ustedes ven ese cemento HE, entonces van a saber que se trata de un cemento hecho en base a la norma ASTM 1157, un cemento de elevada resistencia inicial y que tiene que cumplir solamente esto, 12 megapascales de resistencia a un día de edad y 24 megapascales de resistencia a los 3 días. Entonces, en este caso no importa mucho la resistencia que tenga a más largo plazo, pero este cemento debe cumplir con estas especificaciones.